propósito del año jubilar de la esperanza, querríamos exponer la imagen de María en relación con esta virtud en el magisterio de Benedicto XVI. Yendo a las primeras referencias que podemos encontrar se encuentran en homilías o ángelus relativos tanto al misterio de la Inmaculada Concepción como el de la Asunción. En este sentido, la relación de la Virgen María con la esperanza, según Benedicto XVI, se presenta en un doble sentido: protológico, es decir, la Virgen María contemplada como una esperanza para el ideal del ser humano, y en el sentido escatológico como cumplimiento, realización de esa verdad anhelada para el ser humano. Nosotros, no obstante, vamos a centrarnos en la encíclica Spe Salvi, donde el Papa Benedicto XVI dedica el último apartado a la Virgen María en relación con esta virtud teologal. Para empezar, se ha de observar que Benedicto XVI sigue la costumbre de Juan Pablo II de concluir los documentos haciendo una reflexión u oración mariana, lo que ya hizo en la primera de sus encíclicas, Deus Caritas Est. Este apartado comprende los dos últimos números de la encíclica, considerando en el primero a María como objeto de esperanza para la Iglesia que aún peregrina, mientras que en el segundo, a modo de invocación, recorre los episodios de la vida de la Virgen que mejor expresan su relación con la esperanza, para presentarla desde la perspectiva de la ejemplaridad como sujeto de esperanza. Para entender el significado y la fuerza teológica del epígrafe de este apartado, María, estrella de la esperanza, se ha de tener en cuenta el número que lo precede, en el que se argumenta cómo estamos llamados a ser esperanza para los demás, cosa que han realizado los santos, luces de esperanza, sobresaliendo en ello la Virgen, de ahí el epígrafe. Nos parece igualmente interesante que pocos meses después de la promulgación de la encíclica volviera a referir el mismo concepto en una homilía, al comentar el enunciado de este himno, el Te Deum, que confiesa a Cristo como nuestra esperanza. Al desarrollar la misma idea, concluye apelando a la intercesión de la Virgen y a esta como estrella de la esperanza. Volvamos al epígrafe. Lo primero que hemos de observar gramaticalmente es que se trata de una construcción preposicional que relaciona la metáfora de la estrella aplicada a María con la esperanza, recurso lingüístico que ya empleó Pablo VI en la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, para proponer un título mariano de enorme repercusión en el magisterio y en la teología posconciliares: María como estrella de la evangelización. Dicho título fue empleado por Juan Pablo II en reiteradas ocasiones, introduciéndole el adjetivo nueva, María, estrella de la nueva evangelización, a propósito del 5º centenario de la evangelización de América y del inicio del nuevo milenio. Tanto el Papa Francisco como León XIV han empleado este título, y así también lo ha hecho Benedicto XVI en algunas ocasiones, como en aquella homilía pronunciada en el santuario de Nuestra Señora de Bonaria en Cagliari, Cerdeña, donde exponía este título desde una perspectiva pastoral, relacionando a la Virgen María en la misión de la Iglesia. Se ha de recordar que la apelación a María como estrella es muy antigua, remontándose a San Jerónimo y siendo uno de sus mayores acicates San Bernardo, con aquella recomendación que hacía a los fieles ante la adversidad: mira la estrella, invoca a María. Precisamente Benedicto XVI se remite a esta misma expresión de Claraval en el Ángelus en la solemnidad de la Epifanía de 2011. En este texto se repara en la orientación cristocéntrica y eclesiológica de la reflexión, igualmente apreciable en la que hace en Spe Salvi, opción epistemológica marcada por el capítulo 8 de la Constitución Conciliar Lumen Gentium, explicitada incluso por el mismo epígrafe que lo intitula: la Santísima Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Volvamos al recurso de este título mariano por Benedicto XVI en Spe Salvi, quien de forma original lo relaciona con la esperanza. El Papa ofrece la fuente de inspiración del mismo, uno de los signos marianos más apreciados a lo largo de la historia de la Iglesia,
introducido en el rezo de vísperas en la liturgia de las horas para la fiesta de la Virgen e interpretado musicalmente hasta la saciedad. El himno Ave Maris Stella. La explicación que Benedicto XVI hace de este infiere la alegoría de la estrella polar que guiaba a los navegantes para significar la influencia materna de María, es decir, su intercesión en favor de los hombres, para que lleguen al puerto seguro de la salvación, Cristo. Ahora bien, el Papa contextualiza esta función materno-espiritual de María en la comunión de los santos, sugiriendo que estos son las estrellas, luces de esperanza, que nos ayudan a la travesía de la vida para llegar a Cristo, quien es reconocido como la luz por antonomasia, sutil advertencia con la que recuerda la mediación única de Cristo, que no es excluyente, sino inclusiva, destacando entre todas las mediaciones participadas la de María, en razón de su contribución singular a la obra de la salvación por su maternidad divina, significada en la imagen de la puerta por la que Dios accedió al mundo gracias a su fiat, a lo que alude el himno, y en el arca de la alianza. Del texto citado de la Spe Salvi se deduce la consideración de María como objeto de esperanza para el pueblo de Dios, sobre todo por la singular función que ejerce en favor de éste ante Cristo y su condición plenamente redimida, aquella que remite al misterio de su asunción en cuerpo y alma al cielo. Con respecto a la consideración de la Virgen como estrella de la esperanza, en atención de su mediación materna, se ha de observar que a esto mismo apunta el título mariano de esperanza, unido por Benedicto XVI al de estrella, también de antigua tradición, encontrándose testimonios anteriores al siglo VI y expandiéndose mediante himnos tan célebres como la Salve Regina, en el que María es invocada como esperanza nuestra, composición anónima del siglo XII que fue introducida en la liturgia de las horas como una de las antífonas marianas y que junto al Ave Maris Stella ha sido una de las que más se han interpretado musicalmente. Al advertir la aproximación de estos dos títulos marianos, el de estrella y el de esperanza, en Spe Salvi, el teólogo Alfonso Langella da a entender el significado de este último título con la influencia salvífica de María en los fieles, o en otras palabras, el ejercicio de su intercesión celeste o de su mediación materna, al decir que la Iglesia ha contemplado en la Virgen una fuente de esperanza para los fieles, tanto en relación con las expectativas terrenas de los hombres como en vista de la salvación eterna. Nos adentramos ahora en el siguiente número de la encíclica, el último. Recuérdese que en él se expone a María como sujeto de esperanza, proponiéndola como ejemplo de ejercitación de la citada virtud. El pensamiento del Papa se dispone a modo de oración, de invocación, enhebrada de principio a fin por los pasajes evangélicos en los que aparece la Virgen, colaborando en la obra de la salvación, siempre desde el prisma de la esperanza. De esta manera se puede decir que este número de la encíclica expresa la orientación histórico-salvífica de profundas raíces bíblicas del pensamiento mariano de Benedicto XVI, conforme a la perspectiva trazada por el capítulo 8 de la Lumen Gentium y otros escritos suyos, en los que ya ponía de manifiesto esta determinación epistemológica, sobre todo en sus dos obras mariológicas de mayor importancia: La hija de Sion, recopilación editada en 1977, y en María I Iglesia, obra editada conjuntamente con von Balthasar. La perspectiva histórico-salvífica que interpreta los acontecimientos a la luz de la integridad de la Sagrada Escritura, leer la Biblia como un todo, dice Joseph Ratzinger, le lleva a señalar que María participa de la esperanza mesiánica, considerándola una de aquellas almas humildes y grandes en Israel, que esperaron en la promesa del Señor, tales como el anciano Simeón, Ana la profetisa y Abraham. Los dos primeros, conforme al relato lucano, contemporáneos suyos, y el tercero, a raíz de su mención por María en el Magnífica. No es de extrañar esta interpretación de la esperanza compartida de María con Israel en el pensamiento del Papa, puesto que ya en otras ocasiones había relacionado a la Virgen con personajes y figuras del Antiguo Testamento,
Eva, las madres de Israel, las grandes mujeres de Israel, la sabiduría, la hija de Sión, etc. Ya en su primera encíclica, Deus Caritas Est, sugería este concepto de esperanza veterotestamentaria compartida, al decir lo que sigue de María. Es una mujer de esperanza, solo porque cree en las promesas de Dios y espera la salvación de Israel. El ángel puede presentarse a ella y llamarla al servicio de todas las promesas. Fin de la cita. A continuación, el Papa interpreta el misterio de la Encarnación desde la misma perspectiva de la esperanza, pero ya no solo en comunión con la esperanza de Israel, sino de toda la humanidad, sugiriendo así lo que en otras ocasiones había señalado, que en la Anunciación converge la esperanza de todo el mundo. La observación de la esperanza de María, compartida con toda la humanidad, además engarza con los números de la encíclica Spe Salvi anteriores, en los que aborda la dimensión comunitaria de la esperanza cristiana. Todavía se ha de apreciar el matiz cristocéntrico de la reflexión, al advertir que la esperanza de Israel y la esperanza del mundo es aquel quien, según el anuncio del ángel, María daría a luz. Volviendo a la encíclica, el Papa sigue exponiendo a la Virgen como mujer de esperanza, conforme a la sucesión de los episodios evangélicos. Ahora dirige la atención a la visitación de María a su prima Isabel, esta vez desde una perspectiva eclesiotípica, cariz epistemológico igualmente conciliar, totalmente latente en el capítulo 8 de la Lumen Gentium, que le lleva a decir a la Virgen lo siguiente: cuando llena de santa alegría fuiste aprisa por los montes de Judea para visitar a tu pariente Isabel, te convertiste en la imagen de la futura Iglesia, que en su seno lleva la esperanza del mundo por los montes de la historia. Fin de la cita. Con respecto a estas palabras, se nos permita traer aquel título de honda resonancia pastoral que invoca a María como estrella de la evangelización. A continuación, Benedicto XVI pasa a exponer los episodios desde la óptica de la paradoja, es decir, del contraste entre la alegría de la Anunciación y del Magnífica con los acontecimientos dolorosos que la contrarían, la gloria del anuncio a los pastores frente a la pobreza de Belén, la concreción de la profecía de dolor de Simeón en el apartarse para que Jesús desarrollara su vida pública, aspecto que infiere el discipulado de la propia madre, el rechazo de sus paisanos en la sinagoga de Nazaret y la hostilidad increscendo que Jesús experimentó hasta llegar a la cruz. El Papa se inspira en la reflexión de Juan Pablo II en la encíclica Redemptoris Mater, si bien en este caso su predecesor subrayaba esta paradoja en relación con otra virtud, la fe, mientras que Benedicto XVI lo hace con la esperanza. La ordenación de los acontecimientos desde la perspectiva de esta paradoja recuerda a la reflexión que hacía en otra obra suya, mientras que su contenido se halla acorde con otros de los apartados de la Spe Salvi, concretamente el que expone el sufrimiento como lugar de aprendizaje de la esperanza. El Papa abunda en esta paradoja en el momento del Calvario, ahora para subrayar el contraste entre el gozo de la misión de una nueva maternidad para María, la maternidad espiritual, y el dolor que padeció por el sufrimiento y la muerte del Hijo. Dice: recibiste entonces la palabra, mujer, ahí tienes a tu hijo. Desde la cruz recibiste una nueva visión. A partir de la cruz te convertiste en madre de una manera nueva, madre de todos los que quieren creer en tu Hijo Jesús y seguirlo. La espada del dolor traspasó tu corazón. Fin de la cita. Ante semejante circunstancia que parecía desmentir la profecía de gloria del ángel en la Anunciación, Benedicto XVI se pregunta: ¿había muerto la esperanza? ¿Se había quedado el mundo definitivamente sin luz? ¿La vida sin meta? El Papa responde que María hubo de afrontar aquel momento recordando las palabras del ángel, concretamente la invitación a no temer, no temas María, como Jesús animó a sus discípulos a que no temieran ante la pasión.
lo que infiere la imagen de María como discípula perfecta de su propio Hijo, dado que a diferencia de estos, ella perseveró al pie de la cruz. Dice así: probablemente habrás escuchado de nuevo en tu interior en aquella hora la palabra del ángel, con la cual respondió a tu temor en el momento de la anunciación: no temas, María. ¿Cuántas veces el Señor tu Hijo dijo lo mismo a sus discípulos: no temáis? En la noche del Gólgata oíste una vez más estas palabras en tu corazón. A sus discípulos, antes de la hora de la traición, les dijo: tened valor, yo he vencido al mundo. No tiemble vuestro corazón ni se acobarde. No temas, María. Todavía, Benedicto XVI advierte la absoluta contrariedad que supone el Calvario respecto al reino eterno que el ángel había profetizado a María, de quien iba a dar a luz. En la hora de Nazaret, dice, el ángel también te dijo: su reino no tendrá fin. ¿Acaso había terminado antes de empezar? La respuesta del Papa que ofrece, dirigiéndose a María, es importante. Dice: no, junto a la cruz, según las palabras de Jesús mismo, te convertiste en madre de los creyentes. O sea, Benedicto XVI interpreta la maternidad espiritual de María, su constitución por parte del crucificado, como un presagio de la veracidad de las palabras del ángel que corroboraría la resurrección. Solo si Cristo iba a reinar para siempre, podría entenderse que éste encomendara a María aquella nueva maternidad, cuyo sentido y eficacia se comprenden en relación con su victoria sobre la muerte, de la que la hizo plenamente partícipe en su asunción al cielo en cuerpo y alma. Si hasta ahora el tema central que vertebra la invocación es la esperanza, Benedicto XVI da el paso de relacionarla con la fe, de manera que le dice a la Virgen: con esta fe, que en la oscuridad del Sábado Santo fue también certeza de la esperanza, te has ido a encontrar con la mañana de Pascua. Fin de la cita. Aquí aplica María lo que reflexiona en los primeros números de la encíclica, que la fe es esperanza o sustancia de esta otra, en el sentido de que, como él mismo explica, la fe nos da algo, nos da ya ahora algo de la realidad esperada, y esta realidad presente constituye para nosotros una prueba de lo que aún no se ve. Esto fue lo que experimentó la Virgen en la oscuridad del Sábado Santo, en línea, como se deduce de otro comentario de la encíclica, con la religiosidad del antiguo judaísmo, para el que la palabra paciencia fue usada para designar la espera de Dios, su perseverar en la fidelidad a Dios basándose en la certeza de la alianza, en medio de un mundo que contradice a Dios. Así la palabra indica una esperanza vivida, una existencia basada en la certeza de la esperanza. Tras referir la alegría que María hubo de experimentar en la resurrección, Benedicto XVI vuelve a proponer la maternidad espiritual en el cenáculo, concretándola en la presencia de la Virgen junto a los apóstoles en una nueva espera, la del Espíritu Santo. Dice: la alegría de la resurrección ha conmovido tu corazón y te ha unido de un modo nuevo a los discípulos, destinados a convertirse en familia de Jesús mediante la fe. Así estuviste en la comunidad de los creyentes que los días después de la ascensión oraban unánimes en espera del don del Espíritu Santo que recibieron el día de Pentecostés. Fin de la cita. Es el momento, pues, en que el reino eterno, de quien iba a dar a luz Cristo, comienza a ser una realidad. Ese reino, dice, de Jesús, era distinto de como lo habían podido imaginar los hombres. Este reino comenzó en aquella hora y ya nunca tendrá fin. Y puesto que antes había relacionado la nueva maternidad de María con este reino, vuelve así a mencionarla. Dice: por eso tú permaneces con los discípulos como madre suya, como madre de la esperanza. Fin de la cita. Al emplear el título Madre de la Esperanza en el contexto de Pentecostés, este ya no solo tiene el sentido cristológico que suele dársele, puesto que Cristo es nuestra esperanza y por eso María es llamada Madre de la Esperanza, sino también eclesiológico, pues aquí, como observa el teólogo Langella,
se comprende a la luz de la presencia orante de María en medio de la comunidad de los creyentes. Presencia esta que tras su asunción al cielo continúa. De ahí que el Papa termine con una súplica en favor de los que aún peregrinamos en este mundo. Obsérvese que los títulos empleados, Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, apelan a la santidad de la Virgen, su maternidad divina y la maternidad espiritual, verdades vinculadas con la eficacia de su intercesión. La gracia que Benedicto XVI le pide y con la que nosotros terminamos esta exposición es la que sigue. Enséñanos a creer, esperar y amar contigo. Indícanos el camino hacia su reino. Estrella del mar, brilla sobre nosotros y guíanos en nuestro camino. Muchas gracias.